Para esta semana vamos a tener el laboratorio de gases ideales. Un gas ideal es una conceptualización de un gas real. Un gas ideal es aquel en el que no existe atracción interatómica, no existe un cambio de fase, no reacciona. En la realidad, los gases con densidad muy baja se pueden comportar como gases ideales. Entonces son gases con pocas partículas para que haya poca interacción entre ellas. Para estudiar los comportamientos de los gases ideales vamos a hacer uso de esta simulación y vamos a medir las características y vamos a deducir la fórmula de la ley de gases ideales. La ley de gases ideales nace como una serie de experimentos que se realizaron de forma separada. Es decir, se estudió, por ejemplo, la presión y el volumen, nada más cómo cambia la presión al cambiar el volumen. Pues también se estudió cómo cambia la presión al cambiar la temperatura, cómo cambia el volumen al cambiar la temperatura y cómo cambia el volumen al cambiar el número de moles. A la relación presión-volumen para una temperatura constante se le llama ley de Boyle. La ley de Boyle básicamente dice que la presión es inversamente proporcional al volumen. Mientras más volumen, menor presión. En cambio, a menor volumen, más presión, porque las partículas van a estar o van a requerir menos espacio, entonces van a hacer mayor presión sobre el recipiente que lo contiene. Por otra parte, la ley de Charles dice que a mayor volumen, mayor temperatura, manteniendo la presión constante. Es decir, si yo aumento la temperatura de un gas y quiero que la presión esté constante, el volumen se me va a aumentar. Es como un globo expandiéndose por aumento en temperatura. Tenemos otras relaciones, ley de Gay-Lussac, que dice que la presión es proporcional a la temperatura. A mayor temperatura, mayor presión, siempre y cuando el volumen en el que esté contenido el gas se mantenga constante. Y bueno, y la relación de Avogadro, a más cantidad de partículas de gas, yo necesito un mayor volumen para contenerlas. Estas son las relaciones. Nos vamos a centrar en la ley de Boyle y la ley de Charles para realizar el procedimiento. Entonces voy a pasarme al documento Word. En la práctica la titulé Comportamiento de los gases ideales. Los objetivos de aprendizaje: estudiar el comportamiento de los gases ideales al cambiar alguno de sus parámetros, por ejemplo, presión, temperatura, volumen. Determinar el valor del cero absoluto usando una simulación. Vamos a utilizar la simulación que les mostré, que se llama Gas Law Simulation. Está en inglés, pero es fácil o intuitiva. La parte A es para explorar la ley de Boyle. Y la parte B es para explorar la ley de Charles y obtener el cero absoluto con la simulación. Para la parte A vamos a acceder a la simulación. Vamos a darle clic a los botones que dicen Calculate. Y vamos a ir registrando los valores que obtengamos en esas dos casillas en la tabla 1. Vamos a empezar en 6 litros y de ahí vamos a empezar a disminuir el volumen y ver cómo se comporta la temperatura. La tabla 1 tenemos ya los valores preestablecidos del volumen. Entonces estos son los valores que debemos colocar en la simulación y vamos a anotar aquí la respectiva presión. Entonces le damos clic a Calculate. Tenemos aquí los valores de presión, volumen. Vamos a irnos a 6 litros mediante la flecha ascendente
estamos en 6, dice V2,6. Y nos vamos a concentrar en este valor de presión, en este valor que está acá. Entonces, tenemos aquí los 6 litros, 0.5 atmósferas. Y de el volumen mayor vamos a ir disminuyendo hasta ir completando la tabla. Por ejemplo, aquí dice 5.80. Y aquí viene el valor de presión. Entonces, este valor de presión, 0.517, es el que anotamos en la tabla. Posteriormente, van a hacer conversión de litros a metros cúbicos y de atmósferas a pascales. Aquí lo que se recomienda es que se copie esta tabla a una hoja de Excel y entonces realicen la conversión, ya que son bastantes valores y después tienen que graficarla. Pueden hacer uso de las funciones de Excel para el cambio de variable. Perdón, para el cambio de unidad. Para el caso de la ley de Charles, vamos a hacer algo similar. Tenemos que activar la casilla Calculate. Vamos a empezar en 6 litros. Y vamos a ir disminuyendo el volumen hasta completar la tabla 2. Y anotar todos los valores de temperatura. Clic en el Charts. Clic, clic. Y entonces aumentamos acá al volumen máximo. Y luego, aquí dice 5.8, eso es 6. Allí está. Y luego vamos a bajar. Y anotamos los valores de temperatura. Esta gráfica no la vamos a usar. Entonces no tocamos las instrucciones de la gráfica. Nada más anotamos estos valores porque en el Excel vamos a hacer las gráficas, no con la simulación. Luego de completarla, cambiamos de litros a metros cúbicos y de grado Kelvin a grado centígrado. Recordando que un grado Kelvin es el grado centígrado más 273. Entonces aquí habría que despejar los grados centígrados. En la parte de resultados, análisis y conclusiones, vamos a realizar un gráfico con la tabla 1 de presión en kilopascales en función del volumen, el volumen en metros cúbicos. Y vamos a realizar un ajuste potencial. Lo que dice la ley de Boyle es que la presión es inversamente proporcional al volumen. Entonces, si hacemos un gráfico, presión, volumen, vamos a tener una secuencia de puntos así. A la hora de realizar un ajuste potencial, vamos a tener una línea así. Y una ecuación de ajuste K por V a la menos una potencia, que sería menos 1. Esta potencia que se ajusta de forma automática con sus datos debería de dar menos 1. Esta constante K depende de la temperatura. Digamos, esta línea que dibujé acá se le llama generalmente isotermo, porque es para los datos a una temperatura de 298 Kelvin. Recordar Kelvin se escribe con una K mayúscula, nada más. En cambio, grados centígrados tiene el círculo de grado. Tiene que ser una K mayúscula porque una K minúscula significa kilo. No es la unidad correspondiente. Y bueno, ese sería el resultado que deben de obtener. Verifican que aquí aparezca un menos 1. Ahí estarían comprobando la ley de Boyle.
Y con respecto a la ley de Charles, van a ser dos gráficas. Van a ser una de grado, perdón, un gráfico de temperatura en función del volumen, utilizando Kelvin y metro cúbico, y otra donde utilicen el grado centígrado. Entonces van a obtener algo así. Temperatura en función del volumen, nada más que una va a ser en grados Kelvin, otra va a ser en grados centígrados. Lo que dice la ley Charles es que la LV es proporcional a T, o T proporcional a V. Entonces vamos a tener una relación en forma de línea recta. Y aquí vamos a tener una serie de puntos, algo así. Y aquí también. Perdón, aquí sería algo así. Realizan posteriormente un ajuste de línea. Y aquí van a obtener algo así y van a relacionar la intersección, o sea, el B del ajuste con la temperatura de cero o el cero absoluto. De esa forma van a obtener el cero absoluto, interpretando el B de las ecuaciones de ajuste de estas gráficas. Finalmente van a realizar un análisis y van a responder las siguientes preguntas en el cuadro. Dice, ¿qué representa el área bajo la curva en la curva o en la gráfica? Presión en función del volumen. ¿Cómo cambiaría la curva presión en función del volumen si se usara otra temperatura distinta? Entonces aquí el asunto que les dije antes es que las curvas se llaman isotermas, entonces por ahí pueden relacionarlas. ¿Qué significa los interceptos en las curvas temperatura en función del volumen? ¿En qué se diferencian los interceptos de las curvas temperatura en función del volumen? Al cambiar las unidades de grados centígrados y Kelvin. Entonces, esos datos, esto de acá lo tienen que relacionar con lo obtenido anteriormente, como parte del análisis. Aquí escriben A, B, C, D y pues ponen lo que se indicó. Y con eso terminaría la práctica del laboratorio. Si hay dudas, contacten al profesor asignado en su curso.